Hola, ahora vamos a ver el tercer video de las clases de fisiopatología hepática. Nos tocan las hepatitis, vamos a ver hepatitis virales y en el video que le sigue, en el cuarto video, vamos a ver la hepatitis tóxica por etanol. Bueno, como ustedes ya saben, todas las palabras que terminan en itis significan inflamación, así que en la hepatitis lo que está ocurriendo es una inflamación del hígado como consecuencia de una lesión hepática que puede ser aguda, o sea, rápida, insidiosa, en donde hay una gran lesión de hepatocitos, o crónica, que sería una lesión paulatina, en donde cada vez más se van lesionando más hepatocitos y siempre hay un grado de lesión permanente. El tema es que cuando hay lesión de los hepatocitos hay necrosis de los hepatocitos y eso lo que produce es la migración de células inflamatorias y entonces ahí se completa el cuadro de inflamación y de hepatitis, mejor dicho, ¿no? Las causas por las cuales puede una persona tener hepatitis son muchas. Pueden ser infecciones con virus, con bacterias, con protozoos, con helmintos. Y dentro de las infecciones con virus pueden ser virus que sean específicamente virus que tienen predilección por los hepatocitos, como por ejemplo esos son los virus hepatotropos, como los virus de la hepatitis A, la B, la C, la D, la E. Y también pueden ser otros virus que en realidad afectan otros órganos además del hígado, como por ejemplo el virus del Epstein-Barr, que es el que produce la mononucleosis, el citomegalovirus y el virus que produce la fiebre amarilla. También podemos tener hepatitis por exposición a fármacos o a químicos, por trastornos autoinmunes y también por otro tipo de enfermedades, por ejemplo, enfermedades metabólicas o algún desorden genético que los vimos en el pizarrón, no sé si se acuerdan, en el video anterior. En especial en esta clase vamos a ver virus hepatotropos y en la clase que viene vamos a ver la hepatitis que se produce por el fármaco o el tóxico que es el etanol. Dentro de los virus hepatotropos que se conocen está el virus de la hepatitis A, B, C, D, E y G, ¿sí? Pero solo vamos a ver en esta clase el de la A, el de la B y el de la C. Y cuando ocurre la infección por alguno de estos virus, la infección en el hígado, en los hepatocitos, el transcurso de la enfermedad puede tener cualquiera de todos estos estadios. Dependiendo del virus, hay algunas rutas que se favorecen más que otras. Pero bueno, hay gente que tiene una infección por alguno de estos virus y que no se entera de que no tiene ningún tipo de sintomatología, ni se siente mal, ni tiene nada. Entonces esos se llaman hepatitis subclínicas. Y por lo general estas personas se enteran de que tienen hepatitis. Por lo general no se enteran, pero si se enteran de casualidad, porque fueron a hacerse un análisis de sangre y el bioquímico entre el hepatograma que estaba haciendo encontró elevadas las enzimas hepáticas, las transaminasas, y entonces eso le dio un indicio de poder hablar con el médico o con el paciente, preguntarle por qué se había hecho el análisis de sangre y en base a eso buscar alguna otra cosa que le permita definir el diagnóstico. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que es por identificación accidental y que en estos estadios están elevadas las transaminasas, que son estas dos que mencioné, y si el bioquímico se aviva, por esto que te dije de hablar con el médico, de buscar algo determinado de estos virus, va a encontrar antígenos virales. Otra de las etapas en las que se puede encontrar, que pueden suceder después, luego de una infección, es tener una hepatitis aguda. Y está descrito que en la hepatitis aguda puede haber 4 etapas. La primera que es la incubación, la segunda la fase preictérica sintomática, luego está la fase ictérica sintomática y por último la convalecencia.
En la incubación, ¿qué es lo que ocurre? La infección del hepatocito. Entonces, como el virus entra al hepatocito y empieza a utilizar la maquinaria del hepatocito para replicarse, empieza a haber gemación de esos viriones que salen del hepatocito, y entonces si uno si uno pudiera tomar sangre de la persona en este momento y evaluar si hay virus, podría encontrar antígenos virales. Ahora, como también se está montando una respuesta inmune y como ustedes ya saben, por ejemplo, los linfocitos TCD8 pueden ver péptidos expresados en el MHC de tipo 1, virales, y entonces atacar esos hepatocitos que están infectados. Entonces ahí va a ocurrir la necrosis de los hepatocitos y entonces se va a intensificar más la respuesta inflamatoria, y como hay necrosis de hepatocitos vamos a también encontrar las transaminasas elevadas. Luego de la incubación, que la incubación es asintomática, o sea, la persona no se entera de lo que le está pasando, salvo si le sacaran sangre, ¿no? Viene la fase preictérica, que ahora sí tiene sintomatología y son variados los síntomas. Hay fatiga, cansancio, cefaleas, náuseas, diarrea, dolores musculares y dolores articulares. Por lo general los dolores articulares se asocian a estos complejos antígenos anticuerpos que se depositan en las articulaciones y dan dolor. También la persona puede tener febrícula, pérdida de peso. A ver si me olvidé de alguno. No. Y en esta situación, si el médico revisa a esta persona, va a notar que el hígado está agrandado y que a la palpación es doloroso. En la tercera fase, que es la fase ictérica, todos los síntomas que mencioné antes de la fase anterior, de la fase preictérica sintomática, ceden, o sea, desaparecen. Y como dice el nombre de esta fase, es una fase en donde hay ictericia. ¿Qué es lo que ocurrió? El ataque del sistema inmune contra los hepatocitos infectados termina lesionando el hígado en una proporción que es muy variable dependiendo de la carga viral y de la persona y del sistema inmunológico, pero en definitiva esa inflamación y esa lesión de los hepatocitos hace que el hígado conjugue conjugue la bilirrubina, pero como hay mucha inflamación no puede desembocar esa hemoglobina en los canalículos en el árbol biliar, y por lo tanto no va a poder llegar esa bilirrubina conjugada al duodeno, y como no llega la bilirrubina conjugada al duodeno, no vamos a tener esas especies que habíamos mencionado, que eran las que le daban el color característico a las heces, y entonces las heces se van a ver blancas. Pero como la persona todavía tiene un hígado funcional en donde está conjugando la bilirrubina, esa bilirrubina conjugada, que es soluble, va a poder ser filtrada por riñón y por lo tanto va a aparecer en orina, y eso es lo que va a dar el color característico a la orina oscura. A su vez, esta bilirrubina conjugada y se va a depositar en los tejidos, entonces vamos a tener la piel amarilla, las conjuntivas, las escleróticas amarillas, la mucosa amarilla, y esa incapacidad de poder excretar la bilirrubina en el tubo digestivo, en el duodeno, va a hacer que los productos de la bilirrubina los productos de la bilis, más específicamente los ácidos, no me sale la palabra, es el ácido desoxicólico, bueno, las sales biliares, queden en sangre, y la presencia de las sales biliares son las que generan el prurito, que lo vimos también en la clase pasada. Como hay inflamación, va a haber hepato y esplenomegalia. También en esta etapa son dolosos, la palpación del hígado es dolosa. Y bueno, como dije al principio, los síntomas se dieron. En la última etapa, que es la de la convalecencia, la enfermedad empieza a resolverse y todos los síntomas que tuvo antes desaparecen.
lentamente las funciones hepáticas se empiezan a mejorar, así que las transaminasas van a estar alteradas, pero no tanto, y es un periodo largo, son semanas o meses en los cuales la persona está remitiendo de esta enfermedad. Otra de las posibles situaciones que puede ocurrir luego de una infección con un virus hepatotropo es la de una hepatitis fulminante. ¿Qué significa esto? Fulminante suena horrible, y necrosis masiva, como dice ahí, es aún más feo. Significa que va a haber una masiva lisis de hepatocitos, necrosis de hepatocitos, muerte de estas células con inflamación, y entonces la capacidad funcional del hígado va a estar muy disminuida, con lo cual estas personas van a tener encefalopatía hepática y van a tener todos los problemas que conllevan la falla hepática, como por ejemplo el fetor hepático, coagulopatías, hemorragias, inestabilidad cardiovascular, insuficiencia renal, síndrome de dificultad respiratoria del adulto, alteraciones en los electrolitos y en el equilibrio ácido-base. Esto porque el hígado hace todo, entonces cuando falla el hígado todo se descompensa, básicamente. Algunos virus, no todos los virus de las hepatitis, pueden llevar a la cronicidad. Se pueden diferenciar dos tipos de cronicidades. Una que es la cronicidad persistente o con un estado de portador, en donde la persona no tiene ningún tipo de síntoma ni hay actividad del virus adentro de los hepatocitos, razón por la cual no hay replicación del virus y no hay aumento de las transaminasas, porque no hay lesión de los hepatocitos. Y después está el otro tipo de cronicidad, que es la de una hepatitis crónica activa, que esa es más insidiosa, en donde lentamente el virus se sigue replicando a una baja tasa, pero lo sigue haciendo, sigue lesionando los hepatocitos, y entonces hay necrosis progresiva y bueno, cualquiera de estas dos etapas, pero más especialmente la hepatitis crónica activa, puede desembocar en cirrosis y en carcinoma hepatocelular. Y, por supuesto, esas dos situaciones van a llevar a la muerte. La hepatitis del virus B tiene más proporción de cronicidad persistente, mientras que el HBC, el virus de la hepatitis C, tiende más a la cronicidad activa. Creo que cerca del 90% de los pacientes con hepatitis C vienen acá, mientras que solo el 5% de los pacientes con hepatitis B llegan a la cronicidad. Ay, me olvidaba de decirles que, a ver, vamos a la anterior, que para determinar que una hepatitis entró en un periodo de cronicidad, es necesario que los síntomas de hepatitis o se prolonguen o reaparezcan y que a su vez haya signos serológicos de enfermedad hepática por más de 6 meses. Así que esos signos de necrosis, o sea, transaminasas elevadas y en algunos casos presencia de antígenos virales, bueno, esa situación se tiene que prolongar por más de 6 meses. Recién ahí uno puede decir que entró en cronicidad. La primera de las hepatitis que vamos a ver por un virus hepatotropo es el virus de la hepatitis A. Bueno, como dice ahí, es un virus, acá está la imagen, que tiene una simple hebra de RNA, tiene una cápside proteica con estas proteínas que son virales, que está formada, cada una de estas son poliproteínas, son proteínas formadas por varias proteínas, varios péptidos que forman la cápside. No tiene un recubrimiento lipídico, o sea, es simplemente esto, el virión. Es una hepatitis que se transmite, el virus este se transmite a través de agua o alimentos contaminados con materia fecal que tenga el virus, o sea que se dice que la transmisión es fecal-oral. Por lo tanto, este tipo de enfermedad es endémica
en los países en donde tienen sistemas de potabilización de agua y de cloacas y de salud eficiente. En los países en los que pasaba esto, como por ejemplo en Argentina, en Rusia, creo que también en Italia, sí, en Israel, el número de casos ha disminuido mucho gracias a la vacunación. O sea que, de paso les estoy diciendo, ya lo saben, seguro, porque está en el plan de vacunación de Argentina, está el virus, la vacuna contra la hepatitis A, del virus de la hepatitis A. Y esta vacunación, tanto la vacunación como el estar infectado con esta enfermedad, produce anticuerpos IgG anti-HB, anti el virus, que protegen y perduran a lo largo de la vida, con lo cual te protegen de reinfectarte. Bueno, mucho, como les venía diciendo, es de transmisión fecal-oral, entonces es más factible que ocurra en niños y por eso se dan también contagios grandes en escuelas o en guarderías. Y bueno, creo que por acá, de acá, ya no tengo que decir más nada. Bueno, como es fecal-oral, el virus entra por boca, atraviesa todo el tubo digestivo y una vez que sale del intestino por vena porta, llega al hígado, ahí infecta el hígado y ahí se replica, ¿no?, en los hepatocitos. Y la replicación y esos viriones que provienen de la replicación del virus van a parar a las heces. Y así es como se prolonga la infección, a través de material que esté contaminado con estas heces. No se ha encontrado, o sea, sí hay carga viral en saliva, en leche materna y en sangre, pero es muy baja la cantidad y además, como son momentos aislados, periodos muy cortos de tiempo en los cuales ocurre esto y la cantidad de viriones es tan baja como que no llegaría a producir una enfermedad, es por eso que no se busca el virus de la hepatitis A en el cribaje de la sangre para donantes. No sé si fue claro. Bueno, la distribución geográfica de este virus, como ven ahí, en verde oscuro es alta, intermedia, baja y muy baja, con lo cual los países que somos más pobres somos los que tenemos más incidencia en este virus, por esto mismo de una falta de potabilización, cloacas y un sistema de salud adecuado. Y en estos países está visto que las personas antes de los 10 años ya por lo general tienen anticuerpos contra el virus, eso quiere decir que han sido enfrentados al virus en algún momento, cosa que no ocurre en países desarrollados. Y nada más. El curso de esta enfermedad, por lo general, puede pasar como subclínica o tener una hepatitis aguda. En los niños es mucho más leve la infección, o sea, cursan con menos sintomatología y la mayoría de ellos, como se ve acá, la mayoría, todo casi absoluta, el 99,9% de los niños infectados con este virus van a remitir y van a tener una recuperación absoluta de su capacidad hepática. Pero cuando los adultos se infectan con el virus de la hepatitis A, tienen una probabilidad mayor que en los niños, pero igual sigue siendo muy baja, de tener una hepatitis fulminante. Fíjense que solo el 0,1%. Y la sintomatología es mucho mayor en adultos que en niños. Bueno, estos gráficos son difíciles, así que voy a tratar de ir despacito. ¿Qué es lo que se ve acá? Se ve en el eje de las X las semanas del transcurso de la enfermedad. Y en el eje de la Y la respuesta. En el eje Y las respuestas. Y se van a ir evaluando varias cosas, como por ejemplo las transaminasas en amarillo, en celeste punteado la síntesis, la producción de IgM, en celeste con puntitos más chiquititos la liberación de IgG,
Entonces fíjense, en el momento cero ocurre la infección. Este tipo de enfermedad tiene entre 2 o 3 semanas de incubación. Acá está más corto, pero yo se los digo, es entre 2 y 3 semanas de incubación. Y ni bien ocurre la infección, el virus empieza a replicar en el hepatocito, por lo tanto empieza a haber virus en sangre. Y como se está replicando, también esos virus van a desembocar, algunos van a ir a la sangre y otros van a ir por la bilis hacia el tubo digestivo y se van a encontrar virus en materia fecal. Y en el momento en el que el virus empieza a replicarse y el sistema inmune se defiende de este virus, empieza a haber lesión de los hepatocitos y por lo tanto va a haber un aumento de las transaminasas. Y pasada 1 o 2 semanas se empieza a aumentar el título de IgM y luego de 3, 4 semanas, 5 semanas empieza a elevarse todavía aún más el título de IgG, que como les comenté antes, esta inmunoglobulina es la que confiere inmunidad y es la que se logra cuando uno se infecta con el virus o cuando uno se vacuna. Y la parte que me faltó de describir del gráfico es que entre la semana 2 y la semana 8 está la sintomatología de la hepatitis. O sea, ahí tienen todas las partes que les mencioné antes, de la parte pre-ICT, bueno, esta es la parte clínica de la enfermedad, o sea que acá ya está con la sintomatología florida o con la parte ictérica. Y después de ahí, después de acá, me da gracia que señalo acá y ustedes no lo ven. Y de acá para allá viene la convalescencia, la recuperación. Este gráfico es muy parecido, dice exactamente lo mismo, pero fíjense que acá está entre 15 y 45 días el periodo de incubación. Se encuentra el virus en materia fecal. Uno empieza a tener anticuerpos contra el virus. O sea, este cuadro por un lado es mejor y por otro lado es peor. Es peor porque no tiene las semanas tan delimitadas. Es mejor porque tiene el periodo de incubación más explicado. Pero está peor porque, por ejemplo, acá no tiene la presencia de la IgG, que es la que confiere inmunidad. Me olvidaba de decirles que el diagnóstico de esta enfermedad se hace utilizando estas moléculas, o sea, tratando de encontrar IgM o IgG en sangre. Porque pensemos esta situación. Si la persona está con sintomatología, por ejemplo, ictericia, anorexia, dolor en el cuadrante derecho superior, fiebre, cansancio, coluria, heces, color arcilla, ¿sí? Y en ese momento va y se hace un análisis bioquímico y le sacan sangre y le determinan que tiene un aumento en IgM, entonces eso coincide, el aumento con IgM coincide con una hepatitis aguda, ¿sí? Está en el momento en el que tiene la sintomatología. Ahora, si la persona no tiene síntomas y se encuentra IgG, entonces quiere decir que esa persona o tuvo la enfermedad o bien la vacunaron, ¿no? Y también puede ser que esté en esta parte de la enfermedad en donde tiene un poco de IgM, muy poco de IgG y un poco más de IgM y alguna otra sintomatología, ¿sí? Entonces es importante ver las concentraciones de estas moléculas para tener una idea de en qué parte de la enfermedad estamos, porque en un comienzo de la enfermedad, de la sintomatología, voy a tener solo IgM y nada de IgG, mientras que al final de la parte aguda voy a empezar a tener más IgM y también un poco de IgG. ¿Me explico? El segundo virus que vamos a ver, hepatotropo, es el virus de la hepatitis B. Es un virus de DNA doble cadena, circular, que tiene una envoltura proteica. Vamos a ver más adelante mejor una figura.
El tipo de transmisión, bueno, antes de la transmisión, se cree que alrededor del 30% de la población mundial estuvo en contacto o es portador con este virus. Hay alrededor de 257.000 millones de personas que están infectadas. Este dato lo chequeé hace 10 minutos con el CDC, el Center of Disease Control, que es una institución muy importante de Estados Unidos, en donde ustedes, si quieren saber de enfermedades, es un buen sitio para buscar, porque es información confiable y chequeada. Pero en el libro dice otras cifras, así que yo decidí elegir la cifra del CDC. Bueno, y se calcula que alrededor de 1 millón de personas muere por año por enfermedades relacionadas a esta patología. El tipo de transmisión es por transmisión sexual, por transfusiones, por diálisis, por drogas intravenosas, por corte o pinche de algún elemento cortopunzante que esté infectado con el virus, y también por la transmisión vertical, que eso que sería a través de la leche materna y en el canal de parto. Es un virus súper estable que resiste altas temperaturas y muchos grados de humedad, con lo cual si hay una baja carga viral en el material en donde uno se está por contagiar, tiene altas chances de contagiarse, mucho más mucho más contagioso que otros virus, como el HIV, por ejemplo. Este es súper más contagioso que el HIV. Afortunadamente existe la inmunoglobulina antígeno de superficie, que también lo vamos a ver más adelante, que este tipo de inmunoglobulina confiere inmunidad. Por eso es el tipo de inmunoglobulina que se trata de buscar frente a la vacunación. Y las personas que estuvieron infectadas con este virus y que logran hacer este tipo de inmunoglobulinas no van a ir a la cronicidad y están protegidos de sobreinfectarse. ¿Por qué no pasa la filmina? Bueno, está descrito que cuanto más joven es la persona que se infecta con el virus, mayor porcentaje de cronicidad tiene. Miren, como si se contagia en el nacimiento, la probabilidad de cronicidad es mucho mayor. Y eso también se ve en el gráfico de barra. En rojo está la infección perinatal. Y fíjense que acá está el crónico. La mayoría de los perinatales van a crónico. Bajo porcentaje de infecciones, pero la mayoría va a cronicidad. Y el virus tiene dos fases, una proliferativa y otra de integración. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el virus está la forma en la que se replica y que libera muchos viriones, no está integrado al ADN de la célula, simplemente utiliza la maquinaria de la célula para replicarse y se libera a la sangre los viriones. Y cuando no está en este proceso de proliferación, sí puede integrarse al ADN. Es por esto que no se sabe si realmente el organismo logra erradicar del todo al virus o simplemente que el virus queda quiescente en el ADN del huésped. Por eso es preocupante si una persona que tuvo hepatitis B y que en teoría remitió, tiene algún periodo en el cual le bajan las defensas, un periodo de inmunosupresión, porque se podría reactivar este virus. Está también descrito que la muerte de los hepatocitos no está dada en sí por la replicación del virus, sino por la acción del sistema inmune, específicamente los linfocitos TCD8 y las natural killer, que atacan las células infectadas porque presentan en su MHC de tipo 1 péptidos virales. Y los antígenos virales, esto lo vamos a ver en el gráfico, se pueden ver durante la incubación y son detectables hasta 6 meses, o sea que eso puede ser utilizado en algunos casos como marcador para saber si la persona tiene este tipo de enfermedad. Y fíjense
Los lugares en donde prevalece es en Asia y en África. Tengo entendido que un altísimo porcentaje de la hepatitis viral crónica por HBV está en Asia. No sé si el 30%. No, el 80% de los portadores crónicos viven en Asia. Un montonazo. Sí. Bien. Y ahí le cambié el dato. Esta foto también es del CDC. Y ahora vamos a ver la estructura del virión. Fíjense. Estas cosas en celestes son los antígenos del virus, antígeno de superficie, por eso tiene la S. Y acá se ven estas pelotitas verdes con rayitas, que es una bicapa lipídica, ¿sí? O sea que es membrana. El virus cuando sale de los hepatocitos se lleva una porción de la membrana del hepatocito, una bicapa lipídica, en donde se insertan estas proteínas celestes que son las proteínas del virus, o sea, las proteínas que se le llama el antígeno de superficie. Y por dentro está una cápside icosaédrica de proteínas que se le dice el core, y bueno, el material genético con con dos proteínas, está la Pol protein y la DNA polimerasa con actividad de transcriptasa inversa. Entonces vamos a ir viendo por partes cómo es el ciclo de infección del virus. El virus de la hepatitis B reconoce una proteína de superficie que es característica de los hepatocitos, por eso es hepatotropo, por eso se une a esas células y no a otras, porque se une a una proteína que solo la expresan los hepatocitos. Esa unión permite que el virus que ingrese a la célula y así libera la cápside, el core. Luego va al núcleo y ahí, perdón, no va al núcleo. Sí, va al núcleo y utiliza la maquinaria del núcleo para reproducirse, para replicarse. Usa los ribosomas de la célula huésped, o sea, del hepatocito, hace el RNA, hace las proteínas virales y una vez que hizo todo esto, se forman los viriones y... ¡Ay, para el otro lado! Se liberan los viriones a la sangre. En esta imagen quiero ser un poco más clara en lo siguiente. Fíjense que acá, cuando los viriones ingresan, tienen esta doble hebra roja, que es de ADN. Este virión ingresa al núcleo y en el núcleo estas copias de ADN pasan a ARN y esas copias de ARN van al citoplasma y son usados por los ribosomas de la célula huésped para sintetizar las proteínas virales. Y también hay copias de ARN enteras que no van a ser traducidas en proteínas. Entonces fíjense cómo estas proteínas, tanto las proteínas de la cápside como la ADN polimerasa con capacidad de transcriptasa inversa, que van a estar acá, se van a juntar con las copias de ARN y van a armar los viriones. Acá tienen un virión que tiene la copia de ARN y la transcriptasa, o sea, la ADN polimerasa con capacidad de transcriptasa inversa. Entonces, ahí, ¿qué ocurre? Que esa copia de ARN va a empezar a transcribirse, a pasar a ADN y se hace la doble hebra de ADN y una vez que está con el ADN, el virión ya está listo y se une a la membrana y a las proteínas estas de la superficie del virión y se gema, sale de la célula. Una cosa que les quiero decir antes de pasar a la próxima filmina. Hay un video que no lo muestro ahora porque dura 9 minutos y lo pueden ver solos, en donde se explica mejor esto y está subido a la página, a Cátedras Virtuales. Bueno, ¿cuál es el transcurso de la enfermedad cuando una persona se infecta con el virus de la hepatitis B?
el 70% de las personas tiene una hepatitis subclínica, o sea, no se entera de que se infectó con este virus, pero el 30% puede llegar a tener una hepatitis crónica. El 85% de las personas que se infectaron va a tener una recuperación total de la infección. Y solo un porcentaje muy pequeño, el 0,2%, bueno, no es tan pequeño, digo, es un poco mayor que el de la hepatitis A, puede llegar a tener una hepatitis fulminante que va a llevar a la muerte. Ahora, el porcentaje de gente que no se recuperó puede ir a hepatitis crónica persistente, que es entre un 5 y un 10%, y un 5% de estas personas puede ir a hepatitis crónica activa. Y es más predominante esto, como se ven los números, y de ahí ir a cirrosis y de la cirrosis a la muerte. Bueno, ahora vienen estos gráficos que son bastante complicaditos. La cosa es así. Hay personas que remiten a la enfermedad. Eso que significa que se curan, que no siguen teniendo hepatitis, ¿sí? Como dijimos, que se recuperan, están dentro de este 85%. Y esas personas van a tener un patrón serológico, y vamos a ver un gráfico de esos, que es característico de las personas que se recuperan. Ahora, las personas que no se recuperan van a tener otro patrón serológico, y vamos a ver otro gráfico que corresponde a las personas que van a la cronicidad. Y otra cosa más le quiero decir, yo acá puse, un gráfico para las personas que remiten a la enfermedad y un gráfico para las personas que van a la cronicidad, y eso lo puse por duplicado, porque la idea es que yo les explico uno y ustedes después, para practicar, usan el otro gráfico, que es muy parecido, y tratan de ver si lo pueden explicar. Pero como están las cosas movidas, tienen que pensar un poco. Por eso, como un juego para que estudien. Bueno, concentración. Títulos séricos en pacientes que logran remitir la enfermedad. Fíjense que ocurre la incubación, que es entre 4 y 26 semanas, pero el promedio es 8. Luego de la incubación, empieza a haber la replicación del virus. Cuando empieza a replicarse el virus, obviamente, si uno sacara sangre en esa instancia, podría encontrar las proteínas virales, como las proteínas de la superficie, el antígeno E. Miren, creo que acá no les dije algo. Porque no está en este dibujo. Hay otra proteína más que se llama proteína antígeno E. Entonces, fíjense, tienen los antígenos de la superficie, el antígeno E, que es de otra proteína más, y el ADN viral, ¿sí? Entonces, cuando el virus se replica, uno podría encontrar partes del virus en la sangre, como el ADN y como las proteínas, que son antígenos, ¿sí? Y a su vez, como el virus se está replicando y sale de las células y empieza a haber cierta actividad del sistema inmune que reconoce los hepatocitos infectados y mata esos hepatocitos infectados, se liberan las transaminasas de adentro de los hepatocitos y entonces empieza a haber un aumento de las transaminasas séricas, ¿sí? Que se evidencian acá. Y en este momento también coincide con la enfermedad aguda, va a haber ictericia y va a haber síntomas, ¿sí? Los síntomas que ya mencionamos antes, que si es antes de la ictericia, en este pedacito antes, van a ser inespecíficos como náusea, fiebre, dolor en el hipocondrio derecho, dolor al palpar el hígado, que es lo mismo. Todos los síntomas que ya dijimos. Y en este momento se empieza a activar el sistema inmune y entonces se empieza a ver la presencia de anticuerpos. Fíjense que acá están los anticuerpos IgM anticore. Y acá están los anticuerpos antiproteína E, que no están en el dibujo, pero la proteína E está en la superficie del virus.
Entonces ustedes lo que ven acá es que se empiezan a sintetizar estos anticuerpos, pero estos anticuerpos que yo les estoy mencionando no confieren inmunidad contra el virus. El único anticuerpo que confiere inmunidad contra el virus es el anticuerpo contra la proteína de superficie, un IgG antígeno de superficie. Entonces, las personas que llegan a recuperarse de la enfermedad son las personas que logran tener el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Y eso es específicamente lo que se logra con la vacuna. La vacuna creo que son las vacunas esas de la hepatitis B, la vacuna para la hepatitis B son vacunas recombinantes en donde lo que se hace son inyectarse en las personas, se inocula este antígeno de superficie y entonces el sistema inmune trata de montar una respuesta específicamente contra esta parte del virus, que es la que confiere inmunidad, no contra todo el virus, porque hay también otras vacunas que son a virus atenuados, bueno, hay varios tipos de vacunas, pero en particular es una vacuna recombinante en donde solo se pone en evidencia la presencia de este antígeno de superficie, que la presencia de anticuerpos contra este antígeno es el que va a conferir inmunidad. Entonces, vamos a la filmina que sigue, si pudiera, ¿no? Ahora veamos cómo es los títulos séricos de una persona que no logra remitir la enfermedad, o sea que va a tener una hepatitis crónica. La incubación tarda el mismo tiempo, pero fíjense que en el momento en el que empieza a ver los síntomas y que uno empieza a tener ictericia y a encontrar los virus y los antígenos del virus, aumentan las transaminasas. Esto es igual, pero la curva está, fíjense que comparado con la anterior, es más prolongada. Y empiezan a haber anticuerpos contra el core y contra otras estructuras del virión, pero no hay anticuerpos contra antígenos de superficie. Y lo que es importante ver es que acá las transaminasas fluctúan y que cada vez que hay aumento de transaminasas significa que hay activación de los virus y se podrían, dependiendo del grado de activación, se podría llegar a ver algún síntoma o no. Y en estos periodos en los que se reactiva el virus se vuelve a encontrar los antígenos virales y el ADN viral. Entonces ustedes practiquen con esto. Sí. Entonces, antes de empezar con la hepatitis C, me estoy dando cuenta de que me olvido cosas. ¿Por qué es importante ver estos patrones? Porque así es como se va a saber si una persona está infectada con el virus o estuvo infectada con el virus. Por ejemplo, si una persona presenta síntomas de hepatitis y tiene las transaminasas elevadas y se quiere saber qué tipo de hepatitis tiene, por ejemplo, se podría fijarse si tiene anticuerpos anti-IgM contra el core, ¿sí? Pero si yo en este estadio de la enfermedad busco anticuerpos IgG antígeno de superficie, que son estos, no los voy a encontrar porque estoy en una etapa aguda de la enfermedad. Por lo tanto, estos anticuerpos, los IgM, son útiles para poder detectar enfermedades en un estadio agudo y los IgG son más útiles para confirmar la presencia o sea, que transcurrió la enfermedad o que se vacunó y que la vacuna logró inferir inmunidad. Y por otro lado, en esta persona en la que va a la cronicidad, la ausencia de los anticuerpos antiantígenos de superficie y la ausencia de los IgM, pero la presencia de anticuerpos contra el core, les va a decir que la persona estuvo infectada
que no está en la etapa aguda y que no logra remitir la enfermedad. Repito por qué. Como no tiene IgM contra core, contra los antígenos del core, yo sé que esa persona no está en una etapa aguda. Como veo que tiene los antígenos, los anticuerpos contra antígenos del core, confirmo que estuvo infectada. ¿Por qué? Porque si hubiera sido una vacuna, la persona en la vacuna solo se le inyecta el antígeno de superficie. Entonces no tendría por qué tener anticuerpos contra el core. ¿Sí? Entonces estos anticuerpos me confirman que la persona estuvo infectada con el virus. Y a su vez la ausencia de los anticuerpos contra el antígeno de superficie me confirman que la persona va a la cronicidad, porque no logró tener esas inmunoglobulinas que son las que confieren la inmunidad. Listo. Entonces, todo esto sirve para el diagnóstico. Y después, perdonen que vuelva, que son las 2 de la mañana, creo que estoy perdiendo eficiencia. Después, lo que se utilizan es el seguimiento de la enfermedad de una persona que ya se sabe que tuvo hepatitis B, estas cosas, los antígenos virales y el ADN viral, que el ADN viral se llama carga viral. Entonces, para poder hacer el seguimiento de la enfermedad y ver, por ejemplo, si el tratamiento está siendo eficiente, se mide la carga viral. Bueno, y por último vamos a ver el virus de la hepatitis C. Es un virus RNA simple cadena, como dice acá, con una envoltura, es inestable a la temperatura, a la humedad. Hay varios, como es un virus de RNA, es un virus que tiene alta tasa de mutación y por lo tanto se encuentra que hay varios tipos y subtipos del mismo virus, con lo cual es difícil hacer una vacuna que sea eficiente. El número de portadores crónicos en el mundo es de 71 millones. También tenía diferencia entre esta cifra y la del libro, esta es la del CDC. La transmisión es principalmente por inoculación y transfusión sanguínea, o sea que se transmite por la inyección del virus en el torrente sanguíneo, ya sea por drogas intravenosas o por una transfusión sanguínea o por diálisis, ahí está, no me salía, donde se utilizan materiales que ya están infectados. Eso es el tipo de contagio ahora, y antes también, pero lo que les quería decir es que antes era más importante la transfusión sanguínea, el contagio de la hepatitis C por la transfusión sanguínea. Ahora esto no pasa porque como ya se conoce la presencia de este virus, las personas que van a donar sangre se les hace un análisis de sangre en donde se busca la presencia de este virus y si la sangre tiene el virus se descarta la sangre y no se usa para transfusión. Por lo tanto, ahora la forma de inoculación más común es la de el contagio por drogas intravenosas y el contagio sexual es casi despreciable. No hay mucho descrito al respecto. Por drogas intravenosas y por pinchazos o cortes con material quirúrgico que esté infectado. Esta enfermedad tiene una un alto porcentaje que va a cronicidad, con lo cual en esos periodos de cronicidad los virus, hay brotes de los virus que se reactivan y vuelven a lesionar los hepatocitos y entonces vuelve a haber signos de lesión. Y el problema es que los anticuerpos que produce el cuerpo contra el virus no dan inmunidad, por esto que decía antes, de que el virus muta y termina habiendo varios subtipos, así que no hay vacuna para esto. Fíjense que el mayor porcentaje de las personas que tienen hepatitis C es por el uso de drogas intravenosas. El sexual es muy poco, el ocupacional es del 4% y el de transfusión de sangre es del 10%. Estas personas, por lo general, fueron transfundidas antes del 91, de 1991, porque a partir de esa fecha se empezó a hacer el screening en la sangre de este virus. Y lo horrible de la historia es que, no sé si horrible, sí, horrible,
Lo horrible de la historia es que en Estados Unidos, antes del 90, se caracterizaba porque eran como los donantes de sangre del mundo. Tenían un sistema en donde le pagaban a la gente para que la gente fuera a donar sangre. Entonces había gente que necesitaba plata y iba a donar sangre, está todo bien, pero también había un porcentaje de gente que posiblemente era gente que usaba drogas inyectables y que con la intención de ir a conseguir más drogas iba a donar sangre. Entonces esa persona, que era una persona de alto riesgo, se dedicaba a transfundir sangre, y entonces así Estados Unidos se dedicó a exportar bolsas de sangre con el virus de la hepatitis C, se lo juro, fue así. Hay un montón de gente infectada que recibió sangre de Estados Unidos a pesar de que no vivía ahí y que se infectó con el virus. Bueno, la prevalencia, siempre los pobres estamos mal parados ante cualquier tipo de enfermedad. ¿Y cuál es el transcurso de esta enfermedad? Bueno, una vez que se realiza la infección con el virus, la mayoría de las personas tienen una hepatitis subclínica, fíjense que el 85%, solo el 15% tiene una hepatitis aguda, y de este 15% de los que realizan una hepatitis aguda, el total va a ir a la recuperación, pero del 85% de los que tuvieron una hepatitis subclínica, algunos van a tener van a ir a la recuperación y otros van a ir a cronicidad. Me acabo de dar cuenta de que hay un porcentaje, no me acabo de dar cuenta, me acabo de dar cuenta de que les dije algo mal, que hay un porcentaje de la gente que tiene hepatitis aguda que también va a cronicidad, ¿sí? O sea, el 15% de los infectados se recupera, ¿sí? Porque es la suma de 85 más 15, eso da el 100%, el 15% del 100% se recupera. El resto, sin importar si vino de subclínica o si vino de aguda, va a ir a la cronicidad. El 60% de las personas va a ir a la cronicidad persistente con un estado de portador. Y el otro va a ir a la hepatitis crónica activa con necrosis progresiva. Pero en definitiva, tanto estos como estos en algún momento van a llegar a la cirrosis o al carcinoma hepatocelular y por lo tanto van a ir a la muerte. Y estas personas en particular, para desarrollar cirrosis pueden tardar entre 20 y 30 años en lograr llegar a este estadio. Bueno, este perfil de títulos serológicos es un poco más fácil porque ahora hay un solo perfil. La gente... no, hay dos. No era más fácil. Hay dos perfiles, la gente que remite y la gente que no remite. Entonces, es más fácil, sí, porque no hay ningún tipo de anticuerpo que nos confiera inmunidad. Entonces, es más fácil de entender porque no hay un componente menos que evaluar. Fíjense, el periodo de incubación. Durante la incubación empieza a haber lesión de los hepatocitos. Como empieza a haber lesión de los hepatocitos, aumentan las transaminasas. Como aumentan las transaminasas, aumentan las transaminasas porque hay replicación del virus, con lo cual si uno quisiera buscar el ARN del virus lo podría encontrar. Y en el momento en el que más lesión hay, se encuentra la enfermedad aguda con los síntomas y la ictericia, y luego de un tiempo va a haber anticuerpos, se van a hacer anticuerpos que acá no están dibujados, pero esos anticuerpos no confieren inmunidad. Sí, están dibujados acá. Anti el virus de la hepatitis C. Ahora, las personas que no remiten a la enfermedad, fíjense que acá hay anticuerpos que de alguna forma hacen que remita de la enfermedad. En cambio acá, en una persona que no remite y que va a la cronicidad, tenemos un periodo de incubación, el virus empieza a replicarse, al lesionar los hepatocitos empiezan a aumentar las transaminasas. Como el virus se sigue replicando, si yo quisiera evaluar la presencia del virus a través de buscar el ARN viral, lo podría encontrar. En este mismo momento en el que hay máxima replicación viral es cuando se encuentra la enfermedad aguda y están los síntomas y se presenta la ictericia. Y luego los síntomas ceden. La replicación del virus se mantiene a lo largo de toda la vida, pero no es
siempre igual de constante, esta gráfica puede confundir un poco, y entonces disminuyen las transaminasas y en el momento en los que los virus se reactivan puede haber aumento de transaminasas y a veces puede haber algunos síntomas. ¿Sí? Esto. En este gráfico lo que no se muestra en el anterior es que las personas que van a la cronicidad nunca más, fíjense, acá en esta raya se ven las transaminasas. Entonces las personas que van a la cronicidad nunca más vuelven a tener valores normales de transaminasas en sangre. Mientras que las personas que remiten de la enfermedad sí vuelven a tener valores normales de transaminasa. Bueno, ahora les voy a mostrar un videíto en donde se ve el ciclo del virus. Ah, pero qué bien. ¡Oh, maldición! HCV is usually transmitted through blood-to-blood contact. Bueno, el virus de la hepatitis C se transmite por contacto directo entre sangre con sangre. The virus replicates in the hepatocytes of the liver El virus se replica en los hepatocitos and circulates throughout the body. y circula a través del Entry into cuerpo. hepatocytes occurs through the interaction of the viral envelope with receptors on the surface of the host cell. Como se veía ahí, el virus infecta a los hepatocitos porque reconoce una proteína que es específica de los hepatocitos y eso le permite internalizarse en la célula. The virus undergoes a fusion and uncoating step, releasing positive strand viral RNA. Una vez que el virus ingresa a la célula, se desarma el virión y se libera esta hebra de RNA que se dice que es la hebra positiva del RNA. HCV utilizes many of the host cell's proteins and molecules in order to replicate. Utiliza los ribosomas, que son propios del huésped, del hepatocito, para poder sintetizar las proteínas virales. The first step is the translation of the viral RNA genome into a polyprotein. Y ahí hace una poliproteína. The polyprotein is processed by both host cell and viral proteases. Que va a ser procesada por una proteína, una proteasa del hospedador y una proteasa viral. Into structural and non-structural proteins. Y entonces se encuentran que va a haber proteínas que van a ser estructurales y proteínas que no son estructurales. An essential step in the replication of viral RNA is the interaction of the host cell protein cyclophilin A with the viral proteins. Entonces se juntan unas proteínas virales junto con una proteína del huésped y van a hacer un complejo de replicación para replicar el RNA. NS5A and NS5B. This enables the functional replication complex. Es un complejo de replicación. A replication complex is now formed to generate new viral RNA. Entonces sirve para generar nuevas hebras de RNA. A negative strand RNA intermediate is formed. La primera vez que pasa por ese complejo de replicación se hace la hebra negativa del RNA y luego esa hebra negativa vuelve a entrar al complejo de replicación y se hace la hebra positiva, que es la que tenía originalmente el virión. The viral RNA is then packaged to form new HCV. Entonces ahora tiene las nuevas hebras del RNA de carga positiva y ya había sintetizado antes las proteínas virales, tanto de la cápside como del interior. Del interior no tenía. Y entonces se rearma el virión. The virons mature in the Golgi apparatus.
and are released from the host y cell es by liberado exocytosis. por exocitosis a través de la membrana del hepatocito. Entonces, es súper importante conocer el ciclo de vida del virión, porque gracias a eso se han encontrado fármacos que curan la hepatitis C. Estos fármacos son unos que terminan en Previr, que lo que hacen es inhibir a la proteasa, la primera proteasa que cortaba, la proteasa viral que cortaba la poliproteína. Después inhibidores de la polimerasa e inhibidores de una proteína específica que era esta que formaba ese complejo de replicación. No se tienen que saber esto se lo cuento porque es interesante. Entonces fíjense, inhibidores de la proteasa esta NS3, inhibidores de la NS5 y inhibidores de la polimerasa. Y lo que es importante es que allá por el 2015 el Ministerio de Salud compró los remedios para la hepatitis C y que las personas que tenían hepatitis C recibieron el tratamiento de forma gratuita. Es un tratamiento con el que se usan al menos se combinan 2 drogas, al menos 2, y dura aproximadamente un mes. Y se encuentra que las personas se curan, hay remisión total de la enfermedad y es un tratamiento súper, pero súper caro, son como, no les quiero inventar, pero son más de 300.000 pesos el tratamiento. Así que, bueno, es algo positivo que la gente que estaba enferma se les dé un tratamiento que no podrían comprar porque es extremadamente caro, entonces que lo haga el Estado está bueno. Bueno, espero haber sido clara. Si no fui clara, por favor escríbanme al foro y pregúntenme. Y bueno, va a haber unos casos clínicos de esto, así que espero que esto les ayude para poder resolverlo. Hasta luego.